¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti, De pinche de... pinche de cocina. ¿Y qué tal? Lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que me echaron. Y me dio el cocinero 20 paelleras. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dio el cocinero, ¿usted es pinche nuevo? Sí. Risita, ¿no? Me han dicho que te diga risita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las echas en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las echas. ¿Con el qué? Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Jesús. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, ¿qué hacemos ahora con los 2 sacos de arroz? Me manda por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.